Bueno, qué lindo, se hizo tarde, pero seguimos acá para cerrar este hermoso programa mundialista. El otro día hablamos de Fontaine, el que hizo 13 goles en un mundial. Sí. Y hoy vamos a hablar, seguramente, para muchos, el mejor arquero de la historia, que nació en Moscú, URSS, Rusia, y tiene mucho que ver con la historia de los mundiales, ¿no? El 22 de octubre del 29 y murió ya el 20 de marzo del 90, con 61 años, joven, murió Lev Ivanovich Yashin, o la araña negra. La araña negra. Para muchos el mejor arquero, un adelantado también, en su tiempo. Fue el primero en usar guantes y rodilleras, cosa que le copió a Amadeo Carrillo y trajo a Sudamérica, contada por él. Y era muy parecido también en ese sentido, porque era un adelantado del juego, dirigía la defensa como pocos y salía mucho, no era de quedarse bajo los tres palos. También para ese tiempo era un innovador. Lo que fue Amadeo acá lo fue Yashin en el mundo por ahí. Salía a jugar en los pies, ¿no? En esa época también, y hasta tiraba pases largos a los delanteros, ¿no? Como el pase que le tiró el Dibu a Messi el otro día, hermoso. Después hay que bajarla también así, pero bueno. No, igual en esa época la pelota pesaba, claro, claro, sí, claramente. Era la pelota de tiento. 1,89 medía Yashin. Era un arquero completo. De chico, trabajaba con el padre, ¿sabés qué hacían? Zapatero. No. Pasaban melones, tenían que... Y ahí empezó. Y el padre cada vez se dio cuenta, el viejo Veía que le agarraba los lo melones. podía hacer con zapatos también. No, cada vez era mejor. Y después cada vez se la tiraba de más lejos y con mayor primero, y se daba cuenta Pues sos arquero. que el pibe era muy bueno para eso, ¿no? Las agarraba todas. Después empezó a probar de camión en camión. Y el padre llevó un DT del Sparta de Moscú para que lo viera. Pero era arquero de hockey. Y a los 16 años, Yashin empezó a atajar en el equipo de hockey sobre hielo, en la fábrica donde empezó a trabajar. Ahí tenía un equipo y se metió ahí, a jugar ahí, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El contexto. Se puso a atajar ahí en la Segunda Guerra Mundial, y a los 17 tuvo que reemplazar al arquero de fútbol, que había tenido un accidente, ¿viste lo que es los destinos del fútbol? Y estamos hablando que tal vez el mejor arquero de la historia a los 17 años nunca había jugado al fútbol en cancha de 11, ni inferiores ni nada. Capaz que sacó las pelotas de verde. Solamente los melones. Solamente los melones. Capaz que sacó muchas cosas del hockey. Sí, eso también, pero chabón. tampoco atajó mucho, atajó un año en hockey. A los 16 empezó a atajar en hockey. Los arcos son todos iguales. No, aparte la Creo salida. que el de hockey es más chico. Creo, es un poquito más chico, pero bueno. La pelota también. Y duele, debe doler, porque nunca fue. El disco. Me saco el sombrero. Me saco el sombrero con los jugadores de hockey que se sacan el coso, se agarran a piña, terminan, se dan la mano y se van, y los árbitros ahí aguantando los trapos. Muy bien. Esa regla no escrita. Bueno, entonces empezó a atajar en el fútbol, pasó al Dinamo de Moscú. Mirá. En 1949, que creo que debe ser el equipo más grande que hay en Rusia, ¿no? Donde atajó toda su vida ahí, ¿no? Otro fútbol, ¿no? En otra época, toda la vida atajó ahí el tipo. Que era el equipo de las fuerzas rusas de seguridad de esa época, ¿no? Con el Dinamo ganó 5 ligas rusas y 3 copas rusas. En realidad no rusas, Unión Soviética en esa época. 5 ligas que se sumaría a Ucrania, que por ahí tiene un fútbol bastante, no digo como el ruso, pero un escalón más abajo, ¿no? Claro. Su fama mundial llegó con su selección, ¿no? Con la URSS jugó 4 mundiales. Y escucha, en todo fue el mejor jugador ruso. En los 4 mundiales todos coinciden el periodismo que fue el mejor jugador del equipo. Digo, ruso es la URSS, ¿no?
Suecia 58, cuartos de final. Mirá. Chile 62, cuartos de final. Inglaterra 66, semifinal. Y lo duermen un poquito. Sí, lo durmieron en Inglaterra, lo durmieron. Claro. Porque creo que ese torneo podrían haber llegado por lo menos a la final si no lo duermen, ¿no? Así diría el Diego, dentro de la pelota. Y México 70 también llegó a cuartos. O sea, en todos los mundiales no bajó de cuarto. 4 mundiales, 3 cuartos Y y una semi con no una potencia mundial Claro. en fútbol, no con Brasil o con Alemania. Y siempre fue el mejor jugador, ¿no? Lo eligieron el mejor jugador europeo, de hecho, en 1963. Muy difícil para un arquero, yo creo Claro. que era el primero, cuando solo elegían a los europeos igual, ¿no? En ese premio. Se retiró a los 42 años. Tuvo 20 años de carrera siempre en el mismo equipo. Y en su partido de despedida jugó la selección de la URSS contra el resto del mundo. Algo no muy habitual en esa época, ¿no? Para esa época. De hecho, Hacer eso. Época Sí, de la Guerra Fría. Época de la Guerra Fría, pero un equipo ahí en Rusia, en la URSS, con él y el resto del mundo, con Pelé, con Beckenbauer, con los mejores jugadores que jugaron contra él, ¿no? Pocos jugadores tuvieron. También salió campeón el de la primera Eurocopa de la URSS. La primera Eurocopa fue en 1960, no se llama Eurocopa ahora, bueno. ¿Cómo se llama ahora? La de selecciones estamos hablando, sí, la Copa de Europa. La de Nation selecciones. League, la Liga de Naciones, ¿no es? No. ¿Cómo se llama, Chochi, la Copa, lo que era la Eurocopa ahora? Mirá lo que estamos... No, es la Eurocopa ahora. Ah, ¿se sigue llamando Eurocopa? Ah, Es Eurocopa ahora. Es la La Copa que juegan América. todos los de Europa. Bueno, claro, ahora es Eurocopa. En ese momento no se llama Eurocopa. Bueno, mi cerebro está limado. En 1960 la primera Eurocopa que no se llama creo que era Copa de Europa, si no me equivoco. Parecido, algo de Europa era. En 1960 salió campeón. También fue elegido el mejor jugador. Bueno, jugó 326 partidos en el Dinamo. Récord, aún hoy para un jugador en Rusia y en toda Unión Soviética. Y escuchá este dato, de 326 partidos, 270 no le hicieron goles. No. 326 partidos, 270 no le hicieron goles en un fútbol mucho más abierto de lo que es ahora, mucho menos estudiado, con la pelota que pesaba 10 kilos. Claro. Y las defensas que no. Si bien se pegaba mucho más, Sí, pero- había mucho más espacio, quiero decir, Sí. mucho más goles, mucho más promedio de goles. Bueno, el tipo es tremendo el dato, de 326, 270 no le hicieron goles. En 1986 tuvo una enfermedad y le amputaron una pierna y murió en Moscú en 1990. Es el mejor, la leyenda se convirtió en leyenda porque es el mejor arquero en los mundiales. Ese premio se lo dieron post-mortem en 1994, se lo dio la FIFA, lo consideró el mejor arquero de la historia de todos los mundiales. Fue elegido por los periodistas rusos como el mejor deportista ruso del siglo XX, deportista ruso, y algo que se destaca a Rusia es en los deportistas. Sí, bueno, sí. Yassin fue el mejor, por los periodistas especializados, el mejor del siglo XX. Ese creo que es el más grosso de todos. Porque Rusia, si hay algo que tiene, es deportistas, ¿no? De hay un ruso ahí, es lo que pienses. En cualquier deporte siempre hay un ruso que compite. La verdad que fue un adelantado al tiempo, lo imitaron en todos lados. Adelantado lo que hoy, como juega el arquero, como vemos en el Mundial, que los arqueros tienen mucho protagonismo, de jugar mucho con la pelota, mucho tiempo. La juegan con la derecha, con la izquierda, la pisan, piensan, esperan. Yacine fue un adelantado de eso. Así que, nada, un grande, una leyenda, un crack. Antes de irme, ya que hablé de eso, porque me olvidé decirlo, otra de las cosas que vi, que lo vi en 3 equipos, 4, hoy cuando llegué, que no sé si lo hizo Marruecos o el que estaba jugando con Marruecos, cuando empieza el partido, empieza el segundo tiempo. Al lateral allá, rugby. Eso es rugby. Claro, muchachos, tampoco baje, esto no es Luis rugby. Enrique. Sí, Luis Enrique con el PSG. Con el PSG. Bueno, no me gusta. 2 veces campeón de Europa. No me importa, no me gusta Luis Enrique, me cae mil. Venía a tomar. No, pobre Luis Enrique, lo recontrabanco.
¿Quién no lo va? Hola. Lo recontra ¿Quién no lo banca Luis Enrique? ¿Eh? Yo lo rebanco. Ah. Venía a escabiar algo con nosotros, iba a decir Luis Enrique, y otras cosas que te vamos a atender bien. No, está bien, ¿lo viste cómo está? Gran técnico, Sí. gran jugador, no Pero me cae eso muy bien, es una pero boludez. no estoy de acuerdo con eso. No estoy de una acuerdo con boludez. eso. Quédese en Mosh Radio. Los sábados ahora se descansa que no hay fútbol local. Los domingos está Faisán a la madrugada. Y Dos Aviolas, La Cajita, La Aguja. No sé si en ese orden, pero está para hacer desde las 6 de la tarde los domingos un poco más divertido. Los lunes se queda la Noche del Porve de 8 a 9, ¿no? La noche del porve de 8 a 9. De 8 a 9, ¿ves? Mirá, todavía tengo la duda. Los martes noticias de ayer con Tommy de 16 a 18. Dos Aviolas de 18 a 20 con Carlitos. Y hasta el último suspiro con Moro de 20 a 22. Que bueno, suspendieron porque jugaba la selección, hubo algo íntimo. Y miércoles está Cambalache de 19 a 20. La Aguja. De 20 a 22. Jueves. Los jueves está Fábrica de Pensamientos, de 18 a 19, Deportes Popular, de 19 a 21, No, Mundo. Mundo Deportivo. Mundo Deportivo. Tan bien que veníamos. Y devuelvan a la cajita musical la concha de su madre. Basta de esta tiranía, de esta dictadura que nos está privando de la cajita musical. Hay que sacarnos una foto como Bielsa. Sí, esa es la vuelta, Buena, esa es la esa vuelta. La vuelta. vergüenza de tanto tiempo. Y bueno, cuando. No soy modelo de nadie. Y después está Fe de Ratas que viene cuando puede. Exacto. Y los viernes nosotros que nos hemos divertido muchísimo como todos los viernes y obviamente agradecemos a todos los que han escuchado. Exacto. Gracias. Por todo.